¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar desarrollando otra de las bolillas correspondientes al programa de estudio, particularmente la bolilla 7.3, ¿sí? Que regula el extravío o sustracción del cheque y alteración de cheques emitidos, los avisos, la denuncia policial, derecho interno y derecho externo. Para el estudio de esta temática, lo que ustedes tienen que tener a mano es la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, ¿bien? Que como material de estudio está subida al Classroom, o en su caso pueden acceder a ese mismo material a través de Google, buscando reglamentación de la cuenta corriente bancaria, que está actualizada al mes de junio del corriente año 2020. Por otra parte, la temática que vamos a desarrollar está regulada en los artículos 5 y 63 de la Ley de Cheque 24.452, reformada por la Ley 24.760. Bueno, también para desarrollar esta temática, los que tengan el manual de Gómez Leo lo pueden estudiar de ese manual, o bien la ley comentada de Zunino, ¿sí? Para aquellos que la tengan, Jorge Osvaldo Zunino tiene una ley comentada en donde ustedes pueden leer estos comentarios a los artículos que recién mencionamos. Bueno, bien, ¿qué es lo que regula el artículo 5 de la ley de cheques 24.452? Determinados supuestos en donde las personas que menciona dicha disposición, que ya vamos a ver, pueden dar lo que se conoce como orden de no pagar al banco girado para que al ser presentado el cheque al cobro, ¿sí?, el banco no atienda la orden de pago y no preste el servicio de caja que es propio del contrato de cuenta corriente bancaria y del pacto de cheque, ¿sí? No regula, por el contrario, la revocación del cheque. Como ustedes saben, el cheque como título valor y papel de comercio contiene una promesa incondicionada de pago, ¿sí?, de atender al vencimiento del pago de una suma determinada de dinero al portador del título que lo presenta al cobro. Y como orden incondicionada de pago que es incondicionada justamente, no recepticia, vinculante e irrevocable. Es decir, que una vez firmado el cheque y puesto en circulación, esa orden de pago no puede revocarse y o dejarse sin efecto. Bien, con lo cual, insisto, el artículo 5 y la reglamentación no regulan la revocación del cheque como título valor y papel de comercio, sino que por el contrario, lo que prevé es dejar sin efecto esa orden de pago frente al banco girado para que éste no preste el servicio de caja y no atienda el pago del cheque. Acá tenemos que tener en cuenta dos cuestiones, ¿sí? Que la orden de pago que regula el artículo 5 y la reglamentación funcionan dentro del ámbito del derecho interno del cheque, es decir, del cheque como orden de pago. Esto ustedes seguramente ya lo han visto con detenimiento y desarrollado en otra bolilla y seguramente fue explicado en otro video en profundidad, ¿sí? La estructura del cheque, como ustedes saben, comprende un derecho interno y un derecho externo. El derecho interno, por un lado, regula la relación entre el cuenta correntista y el banco girado como consecuencia de un contrato de cuenta corriente bancaria y de un contrato accesorio que, como ustedes conocen, se denomina pacto de cheque. Ese derecho interno, vinculado al contrato de cuenta corriente bancaria
y al pacto de cheque, comprende un conjunto de derechos y obligaciones, tanto para el banco girado como para el cuentacorrentista, ¿sí? Para que justamente funcione la orden de atender el pago de determinados cheques antes de su presentación al cobro, ¿sí? Bien. ¿Qué tienen que tener en cuenta también? ¿Qué tienen que tener en cuenta también? El derecho externo del cheque, por contraposición al derecho interno, regula lo que son las relaciones entre el librador del cheque y el portador legítimo del título. Y en este caso, el cheque no es tratado como una orden de pago, sino como un título valor y un papel de comercio. Y por lo tanto, es regido pura y exclusivamente por la ley de cheque, ¿sí? Con las características propias de este tipo de títulos, ¿sí? Necesario, literal y autónomo, completo, formal y abstracto, ¿sí? Que contiene una promesa incondicionada de pago, de atender al vencimiento del cheque el pago de una suma determinada de dinero a favor del portador legítimo, y cuyos firmantes en principio responden frente a ese portador en forma solidaria. Partiendo de ese contexto, o del derecho interno y del derecho externo, cabe reafirmar que, como yo les decía, lo que regula el artículo 5 de la ley de cheques, el artículo 63 y la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, es la orden de no pagar en el marco de este derecho interno, ¿sí? O sea, de esa relación entre el cuentacorrentista y el banco girado, ¿sí? Vinculada al contrato de cuenta corriente bancaria y al pacto de cheque. Y comprende básicamente determinados supuestos en donde, como ya vamos a ver, tanto el cuentacorrentista como el tenedor desposeído, a través del procedimiento que desarrolla la reglamentación, pueden dejar sin efecto esa orden de pago contenida en el cheque y hacer que el banco girado, ante la presentación de los cartulares, no atienda o no cumpla con esa orden de pago frente a quien los presenta, ¿sí? Básicamente lo que no va a funcionar es el cheque como orden de pago, ¿sí? El banco no va a prestar el servicio de caja al que en principio está obligado en virtud del contrato de cuenta corriente bancaria y el pacto de cheque, ¿sí? Así como el banco girado tiene obligación de atender el servicio de caja ante la presentación del cheque, también está obligado ante determinados supuestos en los que el cuentacorrentista, es decir, su cliente, dadas determinadas circunstancias, le dé una orden de no pagar, está obligado a acatar esas órdenes. De lo contrario, si atendiera el pago de estos cheques que fueron denunciados como, ya vamos a ver, extraviados, sustraídos o alterados, estaría incurriendo en responsabilidad, de acuerdo al artículo 34 a 38 de la ley de cheques, y tendría que responder, ¿sí? A través de una acción de daños y perjuicios frente a su cliente, es decir, frente al cuentacorrentista. Bueno, bien, vamos a empezar a desarrollar un poco estas cuestiones. ¿Qué prevé el artículo 5? Bueno, que en caso de extravío o sustracción, fíjense, acá extravío se refiere a la pérdida involuntaria, ¿sí? Involuntaria de el cheque o de las chequeras, como ya vamos a ver, y además la sustracción, es decir, cuando el cheque o alguno de estos instrumentos que vamos a ver sale de la esfera material de custodia
de forma involuntaria, ¿sí? Producto de un hecho de un tercero, como puede ser el robo o el hurto, o hechos de violencia ejercida sobre su persona. El término sustracciones no comprende solo el robo, como sí lo preveía el artículo 5 del decreto 4776 del año 63, que es el cuerpo legal que regulaba originariamente el cheque, ¿sí? Sino que es mucho más amplio. Comprende, además del robo, el hurto. ¿Bien? ¿Extravío o sustracción de qué? Bueno, comprende las fórmulas de cheque sin utilizar, es decir, las chequeras conteniendo los formularios de cheque o alguno o algunos de los formularios de cheque pertenecientes a esa chequera, ¿sí? Cheques creados pero no emitidos. ¿A qué se refiere el artículo 5 con cheques creados pero no emitidos? Se refiere básicamente a aquellos formularios de cheques que fueron firmados por el cuentacorrentista, pero no fueron entregados voluntariamente al tomador o beneficiario, ¿sí? Sino que fueron firmados pero salieron de su esfera de custodia sin haber sido entregados voluntariamente a este. Y por último, la fórmula especial para solicitar chequeras. Bien, la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, que yo recién les comentaba, agrega también, como otro de los supuestos, además de las fórmulas de cheque que hayan sido o no entregados a los clientes y la fórmula especial para solicitar aquellas, a los certificados nominativos de registración o nominativos transferibles, que ya vamos a ver son instrumentos que se expiden en los supuestos en que el cheque de pago diferido haya sido avalado. Eso lo vamos a ver en otro video en particular, ¿sí? Bueno, además del extravío o sustracción que recién vimos, la ley de cheques comprende, al igual que la reglamentación, la alteración, ¿sí? La alteración de cheques que hayan sido creados pero no emitidos, ¿sí? Fíjense que el artículo 5 dice: en igual forma deberá proceder cuando tuviese conocimiento de que un cheque ya emitido hubiese sido alterado. Es decir, un cheque que fue creado, emitido, es decir, entregado voluntariamente al portador y entrado en circulación, hubiese sido alterado durante la circulación, ¿sí? ¿Qué se refiere a alteración? Bueno, el decreto 4776 hablaba de adulteración, lo que daba a entender que debía tratarse de una modificación fraudulenta, ¿sí? De alguno de los elementos del cheque o del contenido del cheque. Actualmente el artículo 5 habla de alteración, lo que denota un campo de aplicación mucho más amplio, ¿sí? Más allá de que exista una adulteración de carácter fraudulento, ¿sí? Esto puede comprender desde falsificación de alguna de las firmas o de alguno de los requisitos propios del cheque, ¿sí? Como ser enmiendas, raspaduras, borraduras, ¿sí? Es mucho más amplio. Bueno, bien, ¿quién puede, en estos supuestos, lo que prevé el artículo 5 y su reglamentación, es que se pueda dar la orden de no pagar a la entidad girada el importe de esos cheques? Bien, ¿quiénes pueden dar esta orden de no pagar? Bueno, en principio, el artículo 5 habla del titular de la cuenta corriente, lo cual comprende al librador del cheque, titular de la cuenta corriente, como al cuentacorrentista que no haya librado el cheque. Como ustedes saben, el contrato de cuenta corriente puede prever
que esta cuenta corriente esté abierta a la orden conjunta o indistinta de más de una persona. En el caso de que la cuenta corriente esté abierta a la orden indistinta de una o más personas, puede suceder que el cheque o alguno de los cheques sea firmado únicamente por uno solo de los cuentacorrentistas y no de todos. Entonces, cuando el artículo 5 habla de cuenta correntista, puede suceder que esta orden de no pagar la dé un cuentacorrentista que no haya firmado el cheque, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que no necesariamente se necesita ser librador del cheque para dar esta orden de no pagar. Basta con ser cuentacorrentista. ¿Y quién más? Bueno, el artículo 5 también prevé que esta orden de no pagar la pueda dar el tenedor desposeído del título. Se refiere a tenedor desposeído aquel, por ejemplo, que fuera portador legítimo y que durante la circulación lo haya extraviado o se lo hayan sustraído. Bueno, acá respecto a esto, el doctor Jorge Osvaldo Zunino plantea que para el caso del cuentacorrentista estaría obligado, mientras que el tenedor desposeído puede, más que estar obligado, puede dar la orden de no pagar, en cuyo caso podría proceder por sí o dando aviso al cuentacorrentista para que sea este quien dé la orden de no pagar. Más allá de eso, de si ambos están obligados o solo el cuentacorrentista está obligado y el tenedor desposeído estaría facultado o podría dar esta orden de no pagar, lo cierto es que en la praxis, o sea, en la realidad, las entidades bancarias son renuentes a aceptar una orden de no pagar de parte del tenedor desposeído si es que este no es titular de la cuenta corriente o no es cliente del banco girado. Con lo cual en la práctica la orden de no pagar quedaría reducida pura y exclusivamente a ser aceptada por parte de la entidad girada en el caso del cuentacorrentista. Bien. ¿Cuál es el efecto que produce esta orden de no pagar? Bueno, básicamente, y como yo les decía, produce efectos en el ámbito del derecho interno del cheque, es decir, en la relación extracambiaria y de carácter contractual que existe entre el cuentacorrentista y el banco girado, a través del contrato de cuenta corriente y el pacto de cheque. Y en este marco, es decir, en el marco del derecho interno, lo que hace la orden de no pagar es que el girado tenga la obligación de abstenerse de pagar los cheques que fueran materia de denuncia ante su presentación al cobro. De lo contrario, si no acatara esta orden de no pagar, incurriría en responsabilidad frente a su cliente, es decir, frente al cuentacorrentista, quien podría demandarlo a través de una acción de daños y perjuicios. ¿Sí? Bien. Entonces, como principal efecto de esta orden de no pagar, lo que impide justamente la misma es el pago del cheque por parte de la entidad girada. Pero ello, como bien dice el artículo 5, lo es bajo responsabilidad del titular de la cuenta corriente o del tenedor desposeído. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les decía, esta orden de no pagar se da en el marco de ese derecho interno, de una relación contractual entre cuentacorrentista y entidad girada, e impide el pago de esos cheques que fueron denunciados como extraviados, sustraídos o alterados. Lo que no impide son los efectos en el ámbito del derecho externo del cheque, es decir, en esa relación de carácter cambiario entre el librador y el portador legitimado. Es decir, el rechazo por parte del banco por esta circunstancia no impide, como ya vamos a ver, que el portador legítimo
pueda ejercer las acciones cambiarias contra el librador y los endosantes si es que existieren. Bien, porque justamente en el marco del derecho externo, el cheque no funciona ya como una orden de pago, sino como un título valor y un papel de comercio que ante los causales de rechazo que establece la ley y la reglamentación, compromete la responsabilidad de los firmantes para el pago del mismo, ¿sí? Por eso es muy corriente en la práctica que se crea por parte de la gente que en el caso de que el cuentacorrentista dé la orden de no pagar, ya está, o sea, no haya responsabilidad cambiaria frente al pago de ese cheque, y eso no es correcto. Vale insistir, lo único que produce la orden de no pagar que nosotros estamos estudiando es que el banco girado no pague, no atienda el pago de esos cheques, ¿sí? Porque en principio fueron extraviados, sustraídos o alterados. Pero sucede que, o ha sucedido que en la práctica muchas veces esta orden de no pagar encubren intenciones espurias por parte de los cuentacorrentistas libradores ante supuestos en donde no tienen fondos en la cuenta corriente, de querer impedir el pago de los cheques a través de esta orden de no pagar. Y si bien ello en principio puede resultar conveniente o de utilidad para el librador, lo cierto es que no hace desaparecer la responsabilidad cambiaria del librador y no enerva que esos cheques que fueron denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados puedan ser luego materia de una acción cambiaria, ¿sí? Ya sea a través de un cobro ejecutivo o de otro proceso de conocimiento como sumario, sumarísimo u ordinario. Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta y me interesa remarcarlo. ¿Cuál es el procedimiento para materializar esta orden de no pagar que regula el artículo 5? Bueno, el artículo 5 básicamente prevé que el titular de la cuenta corriente, al igual que el tenedor desposeído, deberán avisar inmediatamente al girado. No dice nada más. El que regula el procedimiento es la sección 7 de la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, ¿sí? Ese aviso inmediato que prevé el artículo 5, la reglamentación nos dice que debe ser telefónicamente o por otro medio apropiado, ¿sí? Comunicando la contingencia ocurrida, es decir, el extravío, la sustracción o la alteración, ¿sí? Repito, telefónicamente o medio apropiado, ya sea por mail, carta documento, fax o el medio que fuere. ¿Basta eso? ¿Basta esa comunicación inmediata a la entidad girada para que ésta se abstenga de pagar los cheques que le sean presentados? No, porque como dice la reglamentación, esa denuncia debe ser ratificada personalmente en el día, ¿sí?, ante cualquier sucursal de la entidad financiera girada, a través de una nota, ¿sí?, que tiene que presentar y que tiene que contener determinados requisitos mínimos que la reglamentación establece, como ser la denominación de la entidad girada, ¿sí?, la casa en la que está abierta la cuenta, es decir, la sucursal, el número y denominación de la cuenta, es decir, si se trata de una cuenta corriente o de una caja de ahorro, el motivo de la denuncia, es decir, si se trata de extravío, sustracción o alteración, el tipo y número de los documentos afectados. Bien, por esto es importante cuando ustedes ven los requisitos del cheque, que como tales, como uno de los requisitos se menciona el número de orden del cheque, que es el que permite, en este caso, identificar cuál es el cheque común o de pago diferido
que se está denunciando como extraviado, sustraído o alterado. Y por último, nombre y apellido de quien denuncia, ¿sí? Que como vimos puede ser el cuentacorrentista, librador o no, o el tenedor desposeído, y el tipo y número de documento para identificar al denunciante, ¿sí? Es decir, si es documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, etc. Con eso, ¿sí? Con eso, en principio, con esa nota, con los recaudos que vimos, el banco girado debería abstenerse de pagar o registrar, si se trata de un cheque de pago diferido, los documentos, los cheques que les sean presentados. A partir de esto, vemos que van a existir obligaciones tanto para el cuentacorrentista como para el banco girado, ¿sí? Una de esas obligaciones es la que recién vimos para el cuentacorrentista, de dar aviso inmediato al banco girado y presentar, ratificar personalmente la denuncia a través de la nota que recién vimos con los requisitos que recién también comentamos. Otra de las obligaciones que tiene el cuentacorrentista o el denunciante es, dentro de las 48 horas hábiles de presentar esta nota, acreditar ante la entidad girada la denuncia pertinente, ¿sí? Dice, efectuada ante la autoridad competente de conformidad a lo previsto en la normativa vigente en la jurisdicción de que se trate. Bueno, acá tenemos que hacer una diferenciación, ¿sí? Porque si se trata de una denuncia por extravío, en principio no hay un delito penal configurado y por lo tanto no amerita una denuncia penal, ¿sí? En los casos de extravío lo que se hace es una exposición civil. Anteriormente esa exposición civil se realizaba ante la policía, actualmente es competencia de los registros civiles materializar esta exposición civil donde se denuncia el extravío de cheques o chequeras o de fórmulas para solicitar aquellas. Bien. Y por otro lado tenemos lo que son, además del extravío, la sustracción, ¿sí? Que puede comprender hurto, robo u otro tipo de delitos que prevé el Código Penal. En cuyo caso, ahí sí tenemos delitos penales y por lo tanto tendremos que realizar la denuncia de acuerdo a lo previsto en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, si es en Buenos Aires, o de acuerdo a lo previsto en los códigos procesales penales de otras provincias, ¿sí? Particularmente en el ámbito bonaerense, ustedes saben que la denuncia penal se puede realizar ante la policía, ante el Ministerio Público, es decir, ante la Fiscalía, y además ante el juez de garantía, ¿sí? En cualquiera de los casos, la denuncia penal estaría bien realizada. Bueno, hasta aquí son las obligaciones por parte del cuentacorrentista o del tenedor desposeído. ¿Cuáles son las obligaciones a cargo del banco? Bueno, la reglamentación nos dice, como primera obligación del banco, es rechazar el pago de los cheques o certificados nominativos de registración o cheques de pago diferido, y también la registración de cheques de pago diferido, bajo responsabilidad del denunciante, ¿sí? Como nosotros vimos. Esto lo único que prevé como efecto es que justamente el banco girado, ante la orden de no pagar, no registre un cheque de pago diferido o no atienda el pago de un cheque común o de pago diferido o de un certificado nominativo de registración. No impide, les vuelvo a resaltar, el ejercicio de las acciones cambiarias por parte del portador, ¿sí? En el ámbito del derecho externo del cheque, contra cualquiera de los dos, de los firmantes del mismo. Bien, pero como les decía, en el marco del derecho interno, la principal obligación del banco girado es justamente esta: rechazar el pago de los cheques o certificados nominativos transferibles y la registración de cheques de pago diferido.
que se presenten al cobro o registración, ¿sí? Y que fueren materia de denuncia por parte del cuentacorrentista o del tenedor desposeído. Y además, lo que tiene que hacer el banco girado es justamente retener esos cheques, ¿sí?, que fueron materia de denuncia, justamente para salvaguardar la prueba de la comisión de un delito y que va a ser investigado por parte del Ministerio Público como titular de la investigación penal preparatoria, ¿sí?, como titular de la acción penal. ¿Qué más va a hacer el banco girado ante la denuncia? Bueno, lo que va a hacer es, al dorso de esos cheques, liberados en formato papel o de los certificados nominativos de registración rechazados, va a colocar una leyenda que diga cheque o certificado nominativo transferible, extraviado, sustraído o adulterado según denuncia, ¿sí?, que es una de las causales que habilita el rechazo de los cheques, ¿sí? Cuando ustedes vean rechazo y vean el artículo 38 de la ley de cheques, van a ver las distintas causales de rechazo por parte del banco girado y que la reglamentación desarrolla en la sección 6, ¿sí? Pero además de esta causal de rechazo, bien, también tiene que hacer constar en el cheque al dorso otros motivos si existieren, por ejemplo, que difiere la firma del librador o que no hay fondos suficientes acreditados en cuenta o falta de autorización para girar en descubierto, si es que correspondiere. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay otros motivos, como ser la falta de fondos acreditados en cuenta o falta de autorización para girar en descubierto, que son causales de rechazo que traen aparejada para el cuentacorrentista la aplicación de una multa, que como ya van a ver, en principio es del 4% del valor del cheque, ¿sí? Porque en principio el rechazo por orden de no pagar no genera aplicación de multa, pero sí, por ejemplo, el rechazo por falta de fondos. Entonces el banco girado, al momento de rechazar, tiene que hacer constar en el cheque todos los motivos que impliquen una causal de rechazo. ¿Bien? ¿Qué más va a hacer el banco girado? Va a fotocopiar, ¿sí?, por duplicado el anverso y el reverso del cheque, ¿sí? O sea, el cheque original lo va a retener al ser presentado al cobro y va a hacer 2 fotocopias del anverso y del reverso del cheque, en las cuales va a identificar al presentante del cheque o del certificado nominativo transferible, quien va a firmar al dorso de la correspondiente fotocopia, indicando el número de identidad exhibido. Esto a los efectos de justamente identificar al sujeto ante la comisión de un delito, ¿sí?, para que el Ministerio Público, en la investigación penal preparatoria, pueda llevar a cabo la investigación de ese delito. ¿Sí? Una de esas fotocopias que realiza la entidad girada, que es una fotocopia certificada, debe entregársela al portador del cheque. ¿Para qué se la va a entregar al portador del cheque? Precisamente para el inicio de las acciones cambiarias. Porque justamente, como yo les decía, el original del cheque es retenido para que el banco lo remita al juzgado penal interviniente o a la fiscalía interviniente para que continúe con la investigación de ese delito. Pero ello no enerva, como también les remarcaba, que el portador legítimo pueda iniciar acciones cambiarias persiguiendo el cobro del cheque contra el librador y los endosantes, porque justamente estamos en el ámbito en este caso, del derecho externo, sin perjuicio de esa orden de no pagar, que surte sus efectos en el ámbito del derecho interno. En el ámbito del derecho externo,
el portador, como les decía, puede perseguir el cobro del mismo a través de las acciones cambiarias que ya vamos a estudiar. ¿Qué más va a hacer el banco? Además de esto que vimos, va a informar dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, en la cual consten todos los datos identificatorios del cheque, al BCRA, es decir, al Banco Central de la República Argentina, a los fines de que los documentos que vimos, ¿sí?, con excepción de la fórmula especial para solicitar chequeras, es decir, formularios de cheques sin utilizar, cheques creados pero no emitidos, ¿sí?, sean incluidos en la central de cheques denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados, ¿sí? Esta es una de las 3 centrales o bases de datos que maneja el BCRA, además de la central de cheques rechazados y la central de cuentacorrentistas inhabilitados, ¿sí? Es una base de datos meramente informativa en donde el BCRA toma nota o incluye, en este caso, aquellos cheques que fueron materia de denuncia como extraviados, sustraídos o adulterados. ¿Sí? ¿Cuál es el otro procedimiento, o qué procedimiento va a seguir el banco girado? Bueno, si se trata de denuncia por sustracción o adulteración, como el cuentacorrentista tiene que acompañar dentro de las 48 horas de realizar la denuncia, que ya vimos, acreditar la denuncia ante la fiscalía, ante el juzgado o ante la policía, va a remitir, ¿sí?, el cheque original o el certificado nominativo transferible rechazado al juzgado interviniente o a la fiscalía, ¿sí? Y va a archivar las actuaciones vinculadas a la denuncia recibida y a los rechazos efectuados por tal motivo. Bien. Ahora, eso si se trata de un supuesto de denuncia por sustracción o alteración. Pero ¿qué pasa en el caso de extravío? Como ustedes saben, extraviar un cheque no es un delito, ¿sí? Por ello es que, como les decía, se realiza una exposición civil ante el registro civil, a los efectos de impedir el pago de los cheques materia de denuncia. Ahora, si ese cheque, ¿sí?, si ese cheque que fue denunciado como extraviado se presenta al cobro por parte de aquella persona que lo encontró, ahí sí ya estamos en presencia de un delito contemplado por el Código Penal. ¿Bien? Estafa o el delito que fuere. En ese caso, como hasta ese entonces no existe una causa penal en trámite, en principio, lo que va a tener que hacer la entidad girada, además, lógicamente, de abstenerse de realizar el pago de esos cheques, va a tener que solicitar al cuentacorrentista, dentro de las 48 horas hábiles de producido ese rechazo, para que en el término de 10 días corridos acredite la formulación de la pertinente denuncia ante el juzgado de garantías, ante la fiscalía o ante la policía. Bien. Si el cuentacorrentista cumple con esa carga, dentro de los 10 días va a pasar lo mismo. El banco va a remitir el cheque en materia de denuncia al juzgado interviniente, ¿sí?, para que se continúe con la investigación penal preparatoria. ¿Qué pasa si el cuentacorrentista no acredita la formulación de la denuncia respectiva dentro del término que vimos? Lo que va a hacer la entidad girada es comunicar al BCRA para que cada rechazo, ¿sí?, cada rechazo sea incluido en la central de cheques rechazados, ¿sí? Como vimos anteriormente, la primera comunicación es para que esos cheques sean incluidos en la central de cheques denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados. En este caso, si el cuentacorrentista no cumple
con la carga dentro de los 10 días de acreditar la denuncia penal, esos cheques, materia de rechazo, se van a comunicar al Becerreal para que se los incluya en la central de cheques rechazados. ¿Sí? Bueno, bien, ¿y qué pasa en el caso de extravío, de denuncia de extravío de un cheque ante la presentación de los cheques? El banco girado debe retener el cheque, hacer fotocopia de anverso y reverso por duplicado, identificar al presentante y entregar una de esas copias para que el portador inicie las acciones cambiarias. Bueno, esto ha ocasionado un debate por parte de la doctrina y jurisprudencia. Alguna doctrina y jurisprudencia minoritaria entiende que en los supuestos de extravío el banco girado no debería retener el cheque original, ¿sí?, y hacer fotocopia certificada del anverso y reverso y entregarle al portador una de esas copias para el inicio de las acciones cambiarias, sino que sostiene que debería entregarle al portador el cheque original, ¿sí? Esto desde una mirada o realizando una lectura literal del artículo 63, que establece que cuando medie oposición al pago del cheque por causa que haya originado denuncia penal del librador o tenedor, la entidad girada deberá retener el cheque y remitirlo al juzgado interviniente de la causa. La entidad girada entregará a quien haya presentado el cheque al cobro una certificación que habilite el ejercicio de las acciones civiles conforme lo establezca la reglamentación. O sea, básicamente el artículo 63 prevé que cuando media una oposición al pago del cheque, ¿sí?, por causa que haya originado denuncia penal del librador o tenedor, la entidad girada debe retener el cheque original, ¿sí? Entonces, esta doctrina, por cierto minoritaria, entiende que como el extravío no es una causa que haya originado denuncia penal, ab initio, el banco girado debería entregar el cheque original al portador. De lo contrario, si el portador en este caso inicia las acciones cambiarias con una fotocopia certificada, en el marco de un juicio ejecutivo, por ejemplo, se impondría la inhabilidad de título que podría resolver el juzgado, ya sea a pedido de parte o de oficio, rechazando las acciones cambiarias. No es la solución que se impone desde una buena hermenéutica de esta disposición, ¿sí? Porque si bien, como lo entiende la doctrina mayoritaria, el extravío de un cheque no origina ab initio una denuncia penal por parte del librador o tenedor, lo cierto es que cuando un cheque extraviado es encontrado por una persona y presentado al cobro ante la entidad girada, se configura el delito de estafa o defraudación, y en ese momento sí da lugar a la formulación de una causa penal, ¿sí? Con lo cual, desde una interpretación finalista de esta disposición, también en el caso de extravío de un cheque, el banco debe rechazarlo, retener el original, ¿sí?, y realizar fotocopia certificada del anverso y reverso, y el portador debe iniciar las acciones cambiarias con la fotocopia certificada, ¿sí? Bueno, bien. Otra cuestión que me interesa desarrollar en este video, y que si bien no la van a ver indicada en el programa, es el tema si la copia certificada que prevé el artículo 63 de la ley de cheques para el inicio de las acciones cambiarias es suficiente para iniciar, proseguir y fundar una sentencia cuando se demanda su cobro por la vía de un juicio ejecutivo. Es decir, ¿basta la copia certificada para iniciar, proseguir y fundar una sentencia de trance y remate si se canaliza la acción cambiaria en el marco de un cobro ejecutivo?
Bueno, acá, más que nada para la praxis profesional, hay distintas posturas. Una de ellas, minoritaria, entiende que el juez, previo a despachar la ejecución, debería requerir, mediante oficio, a la Fiscalía o al Juzgado Penal Interviniente la remisión del original del cheque, ¿sí? Y hasta tanto ello no ocurra, no se despacha la ejecución a través del mandamiento de intimación de pago. Entendiendo los jueces que sustentan esta postura, que el cheque original justamente es el basamento de las acciones cambiarias y el cheque original es un documento declarativo, ¿sí? Y constitutivo del derecho, y por lo tanto necesario para ejercerlo aún por la vía ejecutiva, con lo cual no se podría despachar la ejecución con sustento en una copia certificada, ¿sí? Por el carácter necesario que reviste el original. Y además porque entienden que en el caso de presentarse el ejecutado y oponer una excepción de falsedad y tener que realizar una pericia sobre la firma o sobre alguno de los elementos del documento, esa pericia no se podría practicar sobre una copia certificada, sino que indefectiblemente se requiere tener a la vista el original, ¿sí? Otra postura entiende que la copia certificada, por el contrario, basta para despachar la ejecución mediante el libramiento del mandamiento de intimación de pago y embargo, pero que si el ejecutado se presentara oponiendo una excepción de falsedad, negando su firma o poniendo de relieve la adulteración material del título, a los efectos de proseguir el trámite, se necesitaría el original a través del requerimiento al juzgado penal o a la fiscalía interviniente. Otros consideran que ese recaudo del tener a la vista el original únicamente es necesario a los fines del dictado de la sentencia de trance y remate, pasando a una postura que es la mayoritaria y más laxa, que es que en todos los casos, es decir, ya sea para iniciar, proseguir y fundar una sentencia de trance y remate, basta la copia certificada, teniendo como principal argumento que el artículo 63 otorga la vía ejecutiva o dice más específicamente que es suficiente la copia certificada para el inicio de las acciones civiles. Entiéndase por acciones civiles las acciones cambiarias, ¿sí? Que es la postura mayoritaria y la que prevalece en la jurisprudencia, específicamente en la correspondiente a los juzgados comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, bien, resumiendo un poco lo hasta aquí desarrollado, podemos decir que lo que se revoca por intermedio del artículo 5 es la orden de pago, ¿sí? Y que esta revocación de la orden de pago funciona durante la vida circulatoria del título, es decir, antes del vencimiento, y en el marco del derecho interno, ¿sí? De la relación contractual y extracambiaria entre el cuentacorrentista y el banco girado, impidiendo el pago de los documentos denunciados ante su presentación al cobro ante la entidad girada. Bien, en ningún caso opera en el ámbito del derecho externo, impidiendo el cobro a través de las acciones cambiarias por parte del portador legítimo, quien, por resultar el cheque un título valor y un papel de comercio, tiene acción cambiaria para reclamar el pago al librador y a los endosantes, ¿sí? Ya sea a través de un juicio ejecutivo o una otra vía procesal de conocimiento, como ser el juicio sumario u ordinario.
y en ningún caso esta orden de no pagar implica la revocación del cheque como tal, porque como les decía, el cheque, al ser un título valor y un papel de comercio, contiene una promesa incondicionada de pago y como tal la misma es irrevocable, es decir, no puede ser dejada sin efecto. En ese entendimiento y en ese contexto tenemos que diferenciar la revocación de la orden de pago que nosotros vimos regulada en el artículo 5 con la revocación de la orden de pago que prevé el artículo 29 de la ley de cheques, que por ahí si ustedes lo leen puede resultar algo confuso. El artículo 29 lo que prevé es la revocación de la orden de pago una vez transcurrido el plazo de 30 días para ser presentado al cobro, ¿sí? Como ustedes saben, el cheque común tiene una vida circulatoria muy breve, es decir, tiene que ser presentado al cobro dentro de los 30 días desde la fecha de creación, pudiendo ser pagado por otro plazo igual por parte del banco girado, pero esa facultad que tiene el banco girado de pagar el cheque por otro plazo igual de 30 días, funciona en principio, salvo que el cuentacorrentista dé la orden de no pagar por otro plazo igual, ¿sí? ¿En qué consiste esta revocación de la orden de no pagar del artículo 29? El cuentacorrentista puede avisar al banco para que una vez vencido este plazo de 30 días, el banco girado no haga uso de esta facultad de pagar a su vencimiento y por otro plazo igual el cheque, ¿sí? Fíjense que a diferencia del artículo 5, esta orden de no pagar tiene efectos una vez expirado el plazo legal para la presentación, a diferencia del artículo 5, que como vimos, justamente surte efectos dentro del plazo legal para la presentación. Bien. Además, el artículo 29 prevé la revocación sin indicar ninguna causal, es decir, al cuentacorrentista le basta con revocar esa orden de pago sin indicar alguna causal o fundamento o argumento en particular, a diferencia con lo que acontece en el artículo 5, que es por las causales taxativamente enumeradas, ¿sí? Extravío, sustracción o alteración de las fórmulas de cheques sin utilizar, de los cheques creados pero no emitidos y los cheques emitidos que hubiesen sido alterados durante la circulación. Además, esta orden de no pagar del artículo 29, como el artículo no indica, únicamente la podría dar el cuentacorrentista, a diferencia del artículo 5, que prevé que además de del cuentacorrentista, la puede dar el tenedor desposeído, ¿sí? Por otra parte, en el caso del artículo 29, al igual que el artículo 5, no hay una revocación del cheque como tal, como título valor, ¿sí? Sino que una vez más lo que se revoca es la orden de no pagar, ¿bien? Y en este caso podríamos decir que una vez operado el vencimiento del título, el cheque dejaría de ser tal, por lo tanto no se podría revocar algo que ya no es cheque, además, ¿sí? Bueno, bien, entonces, con esto estaríamos finalizando el estudio, el desarrollo de esta temática. Eh, cualquier duda las vamos a ver en las clases de consulta de comisión, ¿sí? Y básicamente lo que ustedes tienen que estudiar, les repito, es la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, la sección 7, que regula el procedimiento, el artículo 5, 29 y 63 de la ley de cheques,
y pueden utilizar como material de consulta tanto la ley comentada de cheques de Zunino como Gómez Leo para aquellos que sigan este autor. ¿Sí? Bueno, hasta luego y espero que les haya servido el desarrollo de esta bolilla.